buenas tardes, mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategias de inversión.com. Son las 13 horas y 25 minutos de la sesión del martes 5 de agosto 2025 y en los próximos minutos vamos a realizar un repaso de algunas compañías que destacamos en el día de hoy, tanto del mercado español, mercado europeo, concretamente del Eurostoxx 50 y del Dow Jones Industriales norteamericano, compañías, mejor dicho, que están desarrollando avances o retrocesos destacados tanto en términos relativos o variaciones porcentuales respecto al cierre de la sesión anterior como en términos de precio. Comenzamos con las compañías que mejor rendimiento o que destacamos por el lado alcista y son, por ejemplo, Infineon, que es actualmente la compañía que más está avanzando en el Eurostoxx 50, avances del más 4,58%, situándose en torno a los 35,30 euros por acción y tal y como podemos ver con datos diarios, logrando recuperar posiciones en las últimas horas a partir de esta zona de suelos o de soportes perfectamente identificada, proyectada en torno a los 33,78 y los 33,615 euros por acción. El por qué es importante esta compañía, este avance que estamos viendo o destacando en el momento actual, es que se está aproximando a los máximos generados en la vela envolvente bajista registrada el pasado jueves 31 de julio, cuyos máximos identificamos en los 36,20 euros por acción. Un cierre diario por encima de esa cota, no digo en el día de hoy, sino en próximas sesiones, en el caso de mantener vigente este ánimo alcista renovado que estamos viendo en las últimas horas, permitiría actuar o trabajar sobre la idea de una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de suelo 1 y de suelo 2. Aquí tendríamos ese primer suelo, segundo suelo y permitiría proyectar la anchura de esa figura a partir del punto de ruptura, permitiendo considerar como contexto altamente probable en el corto plazo lograr superar incluso los actuales máximos anuales, concretamente los 38,715 euros por acción. Avanzamos con otra compañía que también destacamos por el lado positivo y en este caso del mercado español. Como pueden ver en pantalla con datos diarios, la evolución de Indra con avances del más 1,88%, situándose en torno a los 36,88 euros por acción, y el motivo por el cual destacamos la compañía en el día de hoy se puede ver de manera más clara si acudimos a un gráfico horario o de 60 minutos, y es que tal y como podemos ver, la apertura de este gap o hueco positivo en el día de hoy permite reforzar, incluso confirmar una figura de acumulación o de implicaciones positivas en forma de hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí tendríamos ese primer hombro, lo vamos a destacar a continuación. Aquí tendríamos ese primer hombro, aquí tendríamos la cabeza y aquí tendríamos ese segundo hombro. Con esa línea clavicular descendente, la cual permitiría o estaría actualizando o confirmando tanto al cierre de la vela, la última vela que tuvimos en el día de ayer, lunes 4 de agosto, como reforzando ese ímpetu alcista en el día de hoy. En este sentido, podríamos seguir proyectando potenciales alcistas, de este modo desde el mínimo de la cabeza hasta la clavicular, y proyectando esta diferencia a partir del punto de ruptura, generando como objetivo mínimo de ascenso teórico de esta figura aproximadamente la cota de los 37,5 euros por acción. Si acudimos o volvemos, mejor dicho, a un gráfico con datos diarios, estaríamos planteando la idea de superar ese último máximo decreciente, concretamente la cota de los 37,16, y lo cual permitiría allanar el camino de cara a atacar la parte alta de ese rango, de ese canal lateral, cuya banda superior o resistencia queda perfectamente identificada en los 39,44 euros por acción. Pasamos al lado negativo, a compañías que destacamos por las caídas. Hablamos de Inditex, que si bien es cierto que en términos relativos no tenemos correcciones, destacadas, recortes del menos 0,56% en estos momentos, situándose en torno a los 41,13 euros por acción, sí que la destacamos puesto que, como pueden ver, gráfico con datos diarios,
está perforando recientemente, atacando la viabilidad de zonas o referencias de suelos o soportes muy importantes, las cuales se proyectan desde los mínimos de abril del año 2024 y por tanto, como ha pasado más de un año, hablamos de referencias, suelos o soportes primarios o de largo plazo. Una consolidación de próximos cierres diarios, incluso cierres semanales por debajo de esa referencia, en torno a los 41,47 y concretamente quédense con esos 41,35, evidentemente serían muy malas señales por parte de Inditex, que seguiría reactivando en tiempo y forma este proceso de máximos y de mínimos decrecientes. Próximo objetivo bajista por parte de las ventas sería alcanzar esa zona, siguiente zona o área de relevancia técnica, anterior zonas de techos, ahora soportes, en torno a los 38,68 y los 38,48 euros por acción, así que situación realmente complicada la que está desarrollando en estos momentos en el muy corto plazo la evolución de Inditex. Avanzamos con Louis Vuitton, recortes del menos 2%, situándose en torno a los 453 euros por acción, gráfico con datos diarios, y tal y como podemos ver en el gráfico, estamos perforando mínimos anteriores, esos 460,10 euros por acción, siendo un cierre diario por debajo de esa referencia, de esa cota, pues habilitaría la extensión o la actualización de próximos objetivos bajistas. ¿Y cuáles son? Pues atacar los actuales mínimos anuales que identificamos a la altura de los 436,60 euros por acción, nivel o cota que se proyecta desde los mínimos del pasado jueves 26 de junio 2025, lo cual permitiría establecer o extender potenciales bajistas desde los niveles actuales del menos 3,64%. Otra de las compañías que destacamos por lado negativo es Caterpillar, gráfico diario, que en preapertura se encuentra con recortes del menos 3,27%. Como podemos ver, esa vela diaria todavía no se está plasmando, no se está dibujando en el gráfico adjunto, puesto que es un dato de preapertura, insisto, pero tenemos que estar muy pendientes en el día de hoy, puesto que un cierre diario por debajo, en primer lugar, de la directriz creciente que tenemos identificada en color azul y por otro lado un cierre diario por debajo de ese área de relevancia técnica a anteriores techos, ahora potenciales soportes como estamos ahora mismo identificando, y concretamente hablamos de esos 420 y los 417,20 dólares por acción, habilitaría pues el inicio de una corrección terciaria o de corto plazo, la cual tampoco veríamos con malos ojos, puesto que permitiría limpiar, purgar lecturas de extrema sobrecompra acumulada por parte del MACD diario, un MACD diario que ya está activando, como pueden ver, nuevos cortes ascendentes. Si lo maximizamos podemos ver como el MACD, que es esta línea de color rojo gruesa, está por debajo de su señal, que es ese trigger, que es la línea discontinua de color negro. Ese corte descendente queda perfectamente plasmado en el histograma. Cuando el MACD está por debajo de su señal, adquirimos ese histograma de color rojo negativo. Cuanto mayor es la diferencia entre el MACD y la señal, mayor será la longitud del mismo histograma. Por tanto, cortes descendentes en zonas de sobrecompra, no veríamos con malos ojos el inicio de una corrección, de un merecido descanso por parte de Caterpillar. Y terminamos con Naturgy, también gráfico diario, con recortes fortísimos del menos 7,10% en estos momentos, situamos en torno a esos 25,9 euros por acción, movimiento que viene, pues fíjense, con un repunte bastante contundente, llamativo en los niveles de volatilidad. Veníamos de sesiones fuertemente alcistas, con repuntes muy importantes en los niveles de contratación para dar acto seguido pues un movimiento totalmente opuesto al que tuvimos ayer. Fíjense la apertura del gap o del hueco alcista abierto en el día de hoy. Concretamente hablamos de un gap bajista del casi del 6%, del 5,95% hemos abierto en el día de hoy. Así que tenemos ese movimiento en el que podríamos calificar esa ruptura de techos o resistencias, esos 27,22, como una trampa alcista que de nuevo devuelve al precio a zonas de soporte, y tenemos que estar muy pendientes a cierres diarios por debajo de esta zona de soporte. Concretamente, incluso esta zona
de relevancia técnica, anteriores techos ahora soportes de los 26 y concretamente la cota de los 25,80 euros por acción, puesto que un cierre diario por debajo de esa referencia nos llevaría a atacar la banda inferior del canal creciente que parte concretamente desde los mínimos del mes de junio 2024. De nuevo, pues una referencia en la que han pasado más de 12 meses, más de un año, hablamos de un canal creciente primario o de largo plazo. Estaríamos hablando de correcciones añadidas, pues aproximadamente del 2, casi del 3%, dependiendo de cuándo rompa y si es que rompe o desarrolla un cierre diario por debajo de esos 25,80, dado que el objetivo sería, es un objetivo dinámico. Con el paso del tiempo, una referencia ascendente, pues va cambiando su nivel, su cotización, podríamos decir. Así que sería más o menos una aproximación en torno al 2,5-3%, podría ser una corrección objetivo de muy corto plazo por parte de Naturgy, insisto, en el caso de tener ese cierre diario por debajo de los 25,80 euros por acción. Hasta aquí terminamos el repaso de algunas compañías que destacamos en el día de hoy en diferentes mercados, europeo y norteamericano. Como siempre, esperando que les haya servido de ayuda, nos vemos en próximos vídeos análisis. Saludos.